cuando ustedes eran chicos veían bonito, ¿o no? Sí, sí. Eran buenos. ¿Había tele en su época? Igual ustedes están viejos, pues. Bueno. Había radioteatro. Diaporamas. Pero eso es más. Claro, pero eso es como más para ustedes de regiones, ¿no? En Santiago sí teníamos televisión. No, nosotros, bueno, yo cuando chico veía mucho USB, porque ahí daban el famoso Festival de los Robots. ¿No será UCB? Que era UCB, po. UCB Televisión. Es que dijiste USB, Pascarón. No se equivocó. Ya ni te acordáis cómo era, weón. A esta hora. Sí, es que está. El canal USB. USB. Claro. Un canal futurista. Le llegaban dos canales, USB y HDMI. Sí. Oye, lo bueno es burlesco. No se puede equivocar. Bueno, UCB Televisión da unos monitos, sobre todo los sábados en la mañana, que se llamaba el Festival de los Robots. Ahí estaba, me acuerdo, el Vengador, estaba el Galáctico. Era muy bueno. El Galáctico era bueno. Muy bueno. ¿De qué te acordáis, César? Sí. Ángel. La Niña de las La Niña de Flores. las Lady Oscar, no sé, pues, weón. No, ¿cuál era Lady Oscar? Esa la daban como en Chilevisión, ¿no? A mí me gustaba. No sé cuál es Lady Oscar. ¿Cuál es? No, Lady Oscar. Es que es más nueva, parece Lady Oscar. Que era como un oficial de la corte de Luis XVI. Ya, Y defendía a tenía María que ser. Antonieta, una Cáchate. Este weón de chico era así. De Ya, la pero- corte, weón. Ya, bueno, pasemos Robotech. Como estaba en la pauta, pasemos Robotech. Ahora entiendo esas charlas que Max va los días martes a las 7 de la tarde. Weón. Vía Zoom. ¿Por qué mejor? hablemos de por qué no tuviste infancia. Eso sería un buen tema. Los weones. Pero todos vimos monitos, que es lo importante, lo que queríamos rescatar en esta introducción. Claro. Bueno, ¿veían Robotech, me decías tú? Todos veíamos Robotech, po. Sí, pues era Oh. muy buena. Yo me perdí con las generaciones, porque estaba como... ¿Te acordáis? De primera generación, segunda generación. Bueno, son 3 generaciones. ¿Por qué te voy a perder? ¿Cómo te voy a perder? Son 3 generaciones. 3, weón. 3. Lo que pasa es que, bueno, nuestros auditores más jóvenes no saben, pero uno se conectaba a los capítulos todos los días. Tenías que sagradamente sentarte frente al televisor a ver los capítulos todos los días para tener la continuidad. Entonces, si dejáis de ver de pronto una semana o un mes, te encontráis de pronto con la segunda o la tercera generación, pues, bueno. Y ahí yo me perdí varias veces. Yo encuentro que le estáis poniendo, Iván. No es para tanto, son apenas 3 generaciones. Uno puede entender que quiera olvidarse de su hijo, pero perderte 3 generaciones en una serie, no sé si... No me calza. Bueno, yo veía también, me acuerdo, los Supercampeones. Bueno, ya después Dragon Ball, qué sé yo, los Caballeros Zodiacos, que eran bastante Yo buenos. me acuerdo del Halcón, ¿se acuerdan? El de carreras de autos. No, nadie vio eso, César. No. Que no ganaba nunca. Era un show de la Nunca lograba ganar ninguna carrera hasta el capítulo final. ¿No se acuerdan del Halcón? Que había una No, canción y se veía el atardecer, la caída del sol de fondo. Y nunca lograba ganar Pero- el Halcón hasta el pero- capítulo final. Bueno, pero yo no sé se que llamaba el parte Halcón. de la gente que escucha se va a acordar. Y te apuesto que lo va a hacer saber. Porque ¿Se llamaba seguro el que no soy el Halcón? único. No me lo inventé, no lo soñé. Yo creo. El Halcón. ¿Estáis seguro el nombre, weón? No era, pero... ¿Y es japonés también? ¿O es Felipe Camiroaga? No entiendo. Felipito. ¡Felipito! El de la toalla que tiene César en la casa. La toalla de playa, la que lleva con cuando... El calendario. Tengo un calendario. Eso. El Yo me refrigerador. acuerdo un calendario. el bonito más triste, me acuerdo una vez dieron una maratón en Chilevisión que era un niñito, creo que se llamaba Marco, y partía el weón como con su abuelo y un montón de animalitos, y en la medida que pasaban los capítulos se le iba muriendo uno a uno, weón. Y era muy triste, weón. Muy Sí, triste. yo no vi eso, weón. Pero, bueno, los monitos japoneses no son muy optimistas tampoco.
Si tú lo piensas en todos los monos que hemos nombrado, entre medio Ángel, Candy, Heidi, eran súper tristes, melancólicos. Siempre había una tragedia entre medio. Había una... Bueno, hasta Robotech. Hasta Robotech tenían un dramas profundos, entonces melancólico. De hecho, hay gente que dice que parte de eso explica de esa infancia con ese tipo de monos. Explica algunas cosas respecto, por ejemplo, a los personajes que estoy viendo acá al frente en la pantalla. Pero El alcoholismo de nuestra generación, por ejemplo. podría ser una derivada. Esa nostalgia, esa pérdida, esa frustración permanente. Pero sí eran todos los monos tristes, por Marco que mencionaba, todos eran trágicos, po. Al menos de eso. Después están los Thundercats, que son ya un poco más... Por eso son más nuevos. son más nuevos, po. Hasta ahí quedé. Claro. Los Silverhawks. Sí, bueno. Claro, Pero eso bueno, eran y, gringos. ¿O no? Los ¿Eran Silverhawks gringos? eran gringos, ¿no? Ay, no sé. Porque estamos hablando solo de monos japoneses, claro. Sí, pues. Claro, porque, bueno, tú decías que era bien trágico y igual de trágico que la vida del autor que nos toca hablar hoy día, ¿no? Que es el primer libro de la tercera temporada del podcast del inconveniente de haber leído, que esta es la saga de libros llamada, César, Los bestsellers, ¿no? los bestsellers. Eso es. Ahora, Que fue la lista de propuestas por Oye, Max. y recién está empezando. Lo que pasa es que tuvimos un episodio random. que te fuiste de vacaciones, eh, pues César, weón. Claro, te fuiste ahí. O sea, este es el comienzo de de- la... Ya, ok. Este es el primer libro que analizamos Ya. en esta tercera temporada. Perfecto. Y partimos con un libro excelente. Bueno, César publicó en sus redes sociales que quería pelear esta noche. ¿Ah? Tiene ahí sus discrepancias al respecto. Vamos a verlo en la medida que desarrollemos el capítulo. Pero hoy nos toca hablar acerca de Yasunari Kawabata y este gran libro llamado País de Nieve. Y sería bueno partir hablando respecto al autor, ya que esta vida trágica que hablábamos, ¿cierto?, en estas caricaturas, también fue parte de la vida de Yasunari Kawabata, ¿cierto? Sí, a ver. Yo no me gustaría partir hablando en particular de la vida. Me carga esa cuestión monográfica de. Ya. Bueno, Oye, estamos recién partiendo y ya me boicotearon ya me boicotearon la pauta, weón. César se fue, weón, se fue indignado. César se fue, se No, reveló. No aguantó esta weá. Es como esa entrevista de Roberto Bolaño a Barken, donde todo el rato dice no, Sí, no, no. no. Y Barken le pregunta, no, 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 no. nada que ver, nada que ver. Claro, oye, eso, no, 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 no. No, pero lo comentaba a propósito. Es puta César, weón. No se puede hablar con César al lado. No, es que básicamente no quiero condicionar lo que o sea, es imposible no condicionarlo. Lo digo porque la novela es extraordinariamente melancólica en sí. Entonces, claro, uno se podría haber tentado a relacionar la situación psicológica de Kawabata con la propia novela, que por supuesto puede ser. Kawabata nació en 1899, sus papás murieron jóvenes, se fue a vivir con los abuelos, después los abuelos se murieron, su hermana fue adoptada por no me acuerdo, una tía, la vio solamente una vez después, porque se murió a los 11 años, estuvo mucho tiempo sola al final. Entró a estudiar literatura, venía de una familia acomodada, pero Kawabata se suicida al 72. A eso me refiero como, claro, es una vida trágica, pero hay gente que vive vidas trágicas también y no se termina matando, ¿sí? No exageremos el tono. Claro, Tal vez... pero es un condimento. Claro. Sí, es un condimento. Pero no sé si eso condiciona la obra. Lo que sí me parece que hay, y que incluso lo vemos en todos los monitos japoneses, hay cierta condición de la literatura japonesa que tiende hacia una especie de nostalgia, hacia una especie de sensación de vacío o de... No sé bien cómo nombrarlo, pero tiende hacia una condición extraña en la cabeza que de repente uno no ve en el resto de en la literatura occidental, ¿no?
Y País de Nieve, que es la segunda novela de Kawabata, que se publicó como el 45-48, brilla justamente por eso. Yo sé que a César, por ejemplo, no le gusta en particular porque no pasa nada. Y es cierto, es una novela donde no pasa nada, no hay grandes giros. Lo que pasa en la novela es por una especie de letanía de situaciones mínimas, de gestos, de mucho silencio. Es una novela donde los silencios te dicen demasiado a veces. Si tú hacías el resumen, claro, el protagonista, que es Chimanura, perdón, que es un hombre rico de Tokio, pero que básicamente heredó su plata, no trabaja nada, se va a las montañas como un lugar de vacaciones, conoce a una aprendiz de geisha que es Komako, y decide volver durante 2-3 años más. Y el final de la novela es una cuestión como que tampoco pasa mucho. Pero en esta casi ausencia de curva dramática, lo que veí es el desarrollo de una relación donde Komako se enamora, parece perdidamente, y Shimamura en realidad, más allá del entusiasmo inicial, no siente nada. Porque al final Shimamura es un tipo que solo está por un placer estético. Y Kawabata siempre describe esta cuestión de que todo lo encuentra irreal, como que vive en un mundo de fantasía al final, ¿no? Traductor de Valegui, weón, traductor de libros franceses de ballet. Él está en otro planeta y él está ahí por diversión. Mientras Komako, o sea, él está ahí como una especie de irrealidad, buscando una especie de realidad o una ensoñación, y Komako, ser geisha es su trabajo real, ¿no? Ahí parten las tensiones. Claro. Sí. Bueno, efectivamente estoy de acuerdo con lo que dice Max, que es un libro en lo típico de la literatura japonesa, donde no hay giros dramáticos, donde no hay cambios repentinos en el comportamiento de los personajes, no hay desenfreno, no sé, no hay giros dramáticos, dicho de otra manera, que vayan enriqueciendo la novela, pero más allá de eso, de la historia en sí mismo, porque esa es una parte, a mi juicio. La otra tiene que ver y por qué. Porque eso puede ser una novela en la que efectivamente hay una letanía permanente, pero cuando una novela tiene ese escenario, uno esperaría que los personajes sean el escenario y que los personajes estén más... que sean la manera en que la novela va decantando o desarrollándose. Y acá también lo que siento es que, además de esa letanía en el argumento, esa continuidad, no hay un desarrollo completo de los personajes. Hay que también miraba y bueno, esta fue una novela que escribió por entregas, ¿cierto? Como en los años 30 Sí. empezó a publicarla en revista y Como el 35 para adelante. claro, y después terminó Sí. a mediados de los 40 y de hecho la fue completando en el tiempo. Claro, entonces desde el punto de vista del desarrollo dramático o de los personajes, diría que es una novela que no está dentro de mis favoritas. Lo que sí le reconozco es que, o donde yo encuentro que tiene valor, es en las descripciones, sutiles descripciones de los ambientes, de la naturaleza, de donde esto se desarrolla, que esto es cerca, o sea, es en las partes norte, ¿cierto?, de Japón, cerca de la frontera con Rusia. Esto está cerca, de hecho recibe como los vientos del invierno siberiano, y es un lugar muy gélido al que viaja los veranos, ¿cierto? Durante los veranos se va 3 veranos seguidos Shimamura, que también es un personaje que como decía Max, un tipo que no trabaja, que no necesita, que le gusta la danza occidental. Y Komamoto es una mujer como necesitada de amor, como que se termina enamorando de él, pero es más bien necesitada de una compañía. Claro, ¿de qué se trata la novela? A lo mejor se trata también de ese trío, de ese triángulo amoroso, pero que tampoco está desarrollado. O sea, Sí. tampoco conocemos las motivaciones de... ¿Cómo se llamaba la...? Yoko.
Yoko. Que también es un personaje del que se supone que Shimamura se siente muy atraído, pero no hay una concreción. Entonces, claro, no es una novela bella, diría yo, por las descripciones de esos paisajes invernales, de la nieve, de los ambientes. Hay una poesía, hay una manera de escribir que yo destaco por ese lado, pero desde el punto de vista del desarrollo dramático o de los personajes no me llamó demasiado la atención. ¿Pero qué? ¿Te molestan los silencios? No los silencios, sino que no termina pasando nada, digamos, como sutilmente uno entiende que la motivación del personaje principal, ¿cuál es? La de Shimamura. Termina siendo como pasarlo bien. Es casi una visita turística. Es una visita turística, ya, esa es su ambición. La motivación de Komako, ¿cuál es? Es que lo que pasa es que es difícil, Enamorarse porque de él no queda muy claro tampoco, ¿no? es que yo empiezo ahí a discrepar contigo A ver. respecto al desarrollo de la curva de los personajes. La primera vez que se ven, él no sabe tanto de Komako, es un aprendiz de geisha, la pasó bien. Ok. En las veces siguientes ya entiende la historia. Que Komako se hizo geisha para financiar los gastos de Yukio, que era una especie de su prometido, pero que al final no era su prometido, pero es el hijo de su profesora de música, ¿no? Donde ella vive, claro. A partir de ahí, claro, y a partir de ahí uno empieza a entender las motivaciones de Komako para emprender este camino, y al mismo tiempo empieza a saber una especie de desplome de Komako, porque al final Shimamura actúa más o menos siempre todas las temporadas, y no es que le vaya a proponer matrimonio mañana, es igual que siempre, todas las temporadas. Porque para él es una especie de escape de su vida en Tokio, escape de su señora y sus hijos, parece también. Pero Komako no, pues está enamorado, y tú empiezas a ver el desplome de Komako. Ya la última, no sé, la visita número 3 ya está, después de trabajar llega curada a la pieza de Shimamura, ya hecha bolsa. Después de trabajar, ¿cachai? Y destrozada por dentro, además. Y tú ves ese desplome. Lo ves en escenas cortas, porque Kawabata escribe en escenas muy cortas. Y casi como que en fracciones de frases, ¿no? Pero existe ese desplome, existe esa curva de ella. Lo que pasa es que Shimamura no cambia. Shimamura vive en la completa introspección de sus propias ideas. Incluso hacia el final, que es el único momento donde no hay nieve en la escena, sino que hay otra cosa, que es el otro polo de ese campo, no solo de color, sino con un campo de temperatura, pero solo ahí cambia eso, y al mismo tiempo, pero igual Shimamura se queda contemplando la estrella como si estuviera en otro lado, ¿cachai? Completamente en otro lado. Claro, mira, yo llegué a Yasunari Kawabata por una novela de Gabriel García Márquez, que fue la última del 2004, que se llamaba Memoria de mis putas tristes. ¿Ya? ¿Ya? De hecho fue inspirada en el libro País de Nieve, y justamente trata de un hombre mayor, ¿cierto?, que establece una relación con una prostituta que era menor de edad, pero era una relación muy extraña porque ellos jamás concretaron una relación sexual, una relación física, sino que él la visitaba. Esta prostituta permanecía acostada sin decir una sola palabra, y en todo el desarrollo de la novela se ve una evolución de la relación de ellos, pero sin que ellos dialogaran. Era todo producto como de la idealización de la relación de este gallo con esta mujer. Entonces, después de leer País de Nieve, voy al tema de la idealización, que creo que fue el punto que rescató García Márquez de País de Nieve para hacer su propia novela, donde finalmente el desarrollo de estos personajes, el paisaje, esta prosa corta, breve, yo creo que también bastante influenciada por los haikus, ¿cierto? O por este estilo de poesía japonesa bastante concisa, estructuran esta novela de esta forma.
Sí, yo creo que no discreparía de lo que dice Max, de que hay una evolución en Komako. Probablemente sea el único personaje que tiene algo de evolución. Efectivamente, como que se empieza a derrumbar y se empieza como a obsesionar, ¿no? Al final es como una obsesión que tiene como con Chimamura. Sí, O sea, hay ella algo de como que eso. su carrera profesional, como que hecha todo, siempre busca como impresionarlo, pero también es como que esté enamorada, ¿no? Uno lo empieza como a deducir, digamos, son como que va quedando todas Claro, medias ahí. y ahí entra ahí con el tema del silencio también, Sí. po. La cantidad de silencios que hay y de escenas que de pasáis desde una calma completa, de repente termináis a la locura diciéndote un montón de cosas en la pieza y largándote a llorar como casi capítulo de nada. Ese tipo de como de sutilezas que uno no entiende mucho a lo mejor si no es japonés. ¿Cachai? Claro, estaba pensando en los monos animados que hablábamos al inicio. Y algunos de esos monos animados japoneses tenían esas escenas eternas. O sea, ¿te acordás? Los Los supercampeones. supercampeones con la pelota. Oliver Atom. Exacto, y sucedían muchas cosas en las conciencias de los personajes. Y se desarrollaba parte de la trama de la novela mientras la pelota iba dando vueltas. O sea, de la novela del capítulo, mientras la pelota iba dando vueltas. Entonces, y también no sé si se acuerdan, de Robotech, ¿se acuerdan de Rick Hunter, que era el personaje principal, y Sí. la comandante de la nave, ya no me acuerdo, Lisa? Lisa Hayes. ¿Se acuerdan que entre ellos había como también una relación permanente de sutilezas, Sí, es muy japonés eso, como que uno como occidental califica como un poco como timidez, probablemente dentro de lo que son nuestros cánones. Entonces, claro, la novela, como decía Iván, también enlaza en eso, pues enlaza en lo que es una tradición también japonesa que se puede ver reflejada en otros aspectos culturales. Claro, que al final es la contención de las emociones. Lo que pasa es que Komako llega a un punto donde las emociones las desbordan. ¿Cachai? O sea, y estaba pensando, bueno, no es japonés, pero Ishiguro, en los restos del día, Claro. o sea, Eso mismo estaba pensando. imagínate Exactamente lo la mismo. contención de ese mayordomo, eso o sea, es enervante, Total. ¿no? Es enervante. Sí. Y acá es una geisha, finalmente en su rol también. Sí, pues. Y además acá, claro, lo que pasa es que es buena la comparación de César, porque Chiguro llegó a los 3 años a Inglaterra, así, básicamente inglés. Yo estudió como en Oxford, así que... Pero claro, en ese caso hay una contención que tiene una explicación, que es la servidumbre, hay un montón de cosas que uno puede entender. Acá no, pues. Como que no es tan natural para uno sin que te expliquen por qué se contienen tanto. Y por qué hay tantas cosas que no se dicen. Ahora es una novela, hemos dicho típicamente japonesa, pero tampoco es como que sea una novela cultural. O sea, digo, ¿qué es lo japonés de la novela? ¿La geisha? No, a mí hay cosas que me interesan. Es la exploración. Primero, si no hubiese leído esta novela, yo no entiendo bien lo que es una geisha. Porque incluso hay descripciones. Bueno, las clases de canto, qué tipo de teatro sabe una geisha. Bueno, pero detalladísimo. Al mismo, La diferencia entre el aprendiz y, Claro. y la geisha consolidada. pero al mismo tiempo, esta cuestión de. Bueno, una geisha decide si se queda con el cliente para pasar la noche o no. Y que además la casa en la que la geisha trabaja no se hace cargo si queda embarazada, por ejemplo. Y entre medio Komako contaba la historia de una geisha que un gallo se enamoró, le puso un restaurante, la geisha se enamoró de otro, lo dejó y al final se quedó sin nada, por ejemplo. Y la esposa de este gallo que le había puesto el restaurante a la geisha al final se hizo cargo del restaurante. Sí. Como ese tipo de cosas como que en Occidente no pasan, bueno, ya sí pasan. Y esas son cosas culturales. O esta escena que ya está casi al final, cuando el protagonista se va a buscar el famoso pueblo donde hacen la seda más fina, que además se la pintan con nieve casi. Ujú. Pero entre medio Komako ya está loca. No, pero él se va a hacer turismo y va a buscar este famoso pueblo donde hacen la seda más fina del mundo, ¿no? Mientras Komako vivía en una guardilla donde antiguamente cultivaban gusanos de seda.
¿Cachai? Ese tipo como de planos de lectura es lo que va agregando con sutilezas Kawabata. Bueno, y creo también que hay un aspecto importante en el lugar donde se desarrolla la historia, que, corríjame si me equivoco, se llama Niigata. Niigata el lugar, o Yusawa. Que finalmente es la exploración de Kawabata de los sectores rurales de Japón. Sí. Y también cabe la pregunta, como recuerdo un poco trilogía Nueva York con Paul Auster, donde Nueva York pasa a ser un personaje dentro de la misma novela. En País de Nieve, esta ciudad pasa a ser también un personaje, pasa a tener un rol protagónico en el desarrollo de la historia. Yo creo que no. Yo creo que lo tiene. El protagonismo lo tienen ciertas tradiciones japonesas. Me da la impresión que es a partir de ciertas cosas donde Kawabata va explorando un poco el folclore japonés, por decirlo de alguna forma. Pero no me parece que sea la ciudad. Yo creo que o el pueblo, siquiera, o la geografía, perdón, el espacio geográfico. Lo que es protagonista es la nieve. La nieve como símbolo de esta cuestión que llega y se va, ¿no? De lo efímero. Eso es el punto. Es el clima el que particularmente tiene el protagonismo, porque incluso cuando ve montañas, o cuando ve que está en toda la novela, pero los momentos como más de mayor revelación para el protagonista, por ejemplo, es cuando se encuentra con Yoko en el tren, no sabe quién es, pero la ve su cara reflejada contra las montañas. Y después en algún momento se encuentra con la misma Komako, también reflejado su rostro contra las montañas, ¿no? A través de un vidrio. En términos geográficos, me parece a mí que el protagonista es la nieve como símbolo del efímero. Sí, bueno, yo decía hace un rato que creo que los mejores momentos, los momentos más altos del libro son cuando está involucrado esa descripción del paisaje. Claro, pues el paisaje es nieve. El paisaje es un lugar al que se llega, de hecho se llega por ferrocarril, porque se tapa de nieve, digamos, otro tipo de accesos, es un lugar bien alejado, perdido, y que en ese entorno también se desarrolla buena parte o sea, casi todo lo que sucede, más allá de lo que sucede en la conciencia de los personajes. Entonces, y creo que en esas descripciones y en esos entornos, en esos silencios también, como decía Max, están los mejores momentos de la novela. No en lo que sucede, ni no creo en la evolución de los personajes, sino que en esos breves momentos en que se encuentran o Komako con Shimamura, o parte de ese triángulo, o ese trío. Pues también la novela se puede tratar un poco como de la fidelidad, de la infidelidad, del concepto de amor en el fondo. O de los celos. O de los celos. Al final no es que tenga una relación con Yoko. Y no es que lleguen a concretar mucho. No, nada. O sea, uno se va como deduciendo. Tampoco conocemos las intenciones de Yoko, necesariamente. No sabemos si es que tiene alguna posibilidad Shimamura de... Sí. Porque viven juntas aparte. Entonces cada vez cuando va a ver a Komako siempre está Yoko ahí, y entre ellas también hay muchos silencios, muchas miradas, que el autor tampoco deja todo, tampoco lo explica todo, digamos. Y pensar que es una novela que le fue agregando capítulos, o sea, era mucho más escueta aún. Cuando la escribió en partes, la terminó, y después a los 3 años después la agarró de nuevo. Claro, y la novela debut de que terminaría siendo después, ¿no? Creo que incluso le cambió el final. Sí, le agregó el final, claro, le cambió el final. Ahora, es una novela corta, no lo hemos dicho, pues tiene como 140, 150 páginas. Yo tengo la edición de MC, que tiene como 140. Esa tengo que yo, preciosa la 160. portada. Esta. Sí, MC. Claro. Sí, también. Preciosa la portada. Sí. Bueno, y aquí sí podemos entrar a la biografía de Kawabata. Una vez ya dicho, porque al final Kawabata se mató el 72. Parece que se mató con gas, inhalando gas. ¿Por qué se mató? Pucha, qué difícil saberlo. Pues, piensa tú que el 70 se había matado Mishima, que era su gran amigo. Y ponte tú que haya sido por eso, pero
uno lee su novela y es como, bueno, así veía su vida, así de melancólica, ¿cachai? Anda a saber tú, vidas sufridas, hay millones que se maten, no. Ese era mi punto, ¿cachai? Sí. ¿Hay algunos temas centrales en la obra que podamos desarrollar un poquito más? O algunos tópicos. No sé, la belleza efímera. Bueno, ya hemos hablado respecto a la naturaleza, al paisaje. El tema del erotismo, la sensualidad. ¿Ya? ¿Cómo se desarrolla también el concepto del destino en esta novela? ¿Hay algo, muchachos, que puedan hablar al respecto? No. No mucho. No. Pero ¿no te llama la atención, ponte tú, Iván, esta cosa tan occidentalizada que tiene el protagonista? Que te guste, weón, que te gusta Sí. Valéry y el ballet francés. ¿Cachai? Es como... Y parece ser que la novela está como en los años 20, 30. Y nunca lo he visto, de Disculpa, hecho. ¿sabes lo que...? Eso, Claro, po. eso me llamó mucho Eh, la atención, que nunca Nunca lo lo vio. vio, pero experto se supone que en ballet occidental, pero nunca lo ha visto. Claro, ya habla francés. Ya habla francés. Se está traduciendo. Claro. Eso sí me llamó la atención. No sé qué quería decir. Claro, uno podría interpretar, puta, esta cuestión occidentalizada no es tan cool y mira lo que provoca. En una lectura ultra simple, fácil y ridícula. Y equivocada además. Pero pareciera ser que algo está viendo ahí, ¿no? Porque no es un japonés común y corriente el protagonista. Es un tipo completamente occidentalizado. Ahora, Kawabata, ¿a qué movimiento artístico pertenecía cuando desarrolló esta obra? No, ahí no sé muy bien. Pero él estudió en todas las universidades de prestigio de Japón. Lo que pasa es que tú estudias literatura en cualquier universidad del mundo, igual te van a pasar a Dostoyevsky. ¿Sí? Nada que hacer. ¿Cachai? Igual tenés que conocer esto. Entiendo que Kawabata sí después empezó a meterse en los movimientos de literatura tradicional japonesa, ¿no? Pero igual es alguien que sí probablemente sí leyó a Proust, como César, ¿cachai? Sobre todo el tema de las descripciones. Claro, claro. De hecho, curioso que a César le haya gustado Proust Y no esté Kawabata. tan reacio con Kawabata. Quizás es demasiado breve. No logré enganchar porque necesito unas 700 páginas más para empatizar con No, verdad que Shimomura. Richard Ford es mucho mejor con 600 páginas, weón. Maldito norteamericano. Americano estúpido. Bueno, ¿alguna recomendación, Max, para nuestros auditores? ¿Alguien que quiera leer a Kawabata? ¿Recomendarías esta novela como que fuese la primera obra de Kawabata a leer? ¿O de pronto recomendarías otra? Algo que quiera dejar a nuestros auditores. Hay que partir por esta. Para mí, esta novela es una cuestión. Yo la leo y me quedo tirado 2 semanas en la cama, fumando, porque. Con una geisha. Con una que es claro. Bueno, es ese nivel como de abstracción del protagonista en búsqueda como de no sé qué, totalmente alejado de la realidad, no me cabe en la cabeza. Porque al final lo único que busca es la contemplación estética. Y esa cuestión es como vacía, ¿cachai? Y esa cuestión me descoloca. Y me deja completamente para cagar al final. Es un pedazo de novela, a pesar de la opinión del criticón del libro. Pero es criticón, entonces se entiende. ¿Se entiende? Sí, es como, escuchaba a Max y es como resultado del máximo ocio y tiempo libre y contemplación. Emerge esta novela para leer en un tiempo de máximo ocio y contemplación. Porque claro, no... Sí, estoy de acuerdo. Sí, es bella la novela en algunas partes, sí, pero insisto que no es que en el desarrollo y en la evolución de los personajes creo que se queda corta. Pero las partes descriptivas y los momentos de silencio y algunos momentos entre el personaje principal y esos entornos nevados valen la pena leerla.
pero hasta ahí llegaría, en mi caso. Perfecto. Bueno, estamos ya dando término a nuestro primer capítulo. No vamos a hablar más de los monos del japoneses. libro. ¿No? Podemos hablar más de Sí, Robotech si hablemos Iván, más de weón, monos si no- japoneses. No tienes para qué ¿Sí? cortar ¿Quieren más hablar? ahora. Yo creo que nuestros auditores escucharon suficiente. ya. Y eso con haber escuchado la conversación anterior. No. No. Pero yo creo algo que sí nuestros auditores quieren escuchar, que lo han manifestado por redes sociales, que es una sección que no quieren que desaparezca, es la sección del inconveniente de haber recomendado. Esa sección que yo quiero matar, Pero sea ¿por qué, como sea, weón? pero que logran sobrevivir, weón. Entonces, quisiera saber, por parte del criticón de libros y por parte del autor de esta tercera temporada, si tienen alguna recomendación en especial para nuestros auditores. Bueno, yo me puse a ver, no me había dado cuenta, en Mercado Play, en Mercado Pago, está todo Twin Peaks. Y el otro día me terminé la temporada 1. Bueno, yo no me acordaba que Laura Palmer era una tal por cual. Y al final, bueno, obligar al pololo a vender droga, ella vendía droga, era prostituta, bueno, no me acordaba. Qué desastre, weón. Entonces, ¿quién mató a Laura Palmer? Filo, si era mala, weón. Buenísima, de hecho yo la vi a propósito del fallecimiento hace algunos meses de David Lynch. ¿Ya? Averigüé y caché que estaba ahí en Mercado Play. Y en Mercado Play también está Mad Men, por si acaso. También está Sí. está completa. Y esa muy yo bueno. la empecé a ver como desde el primer capítulo hace algunas semanas. Entonces voy como terminando la primera temporada. Esa es una buena recomendación, Max. Y yo daría otra de tele. Para la tele. The Outsider. Una serie que está en Max. No la había pescado. Y El Visitante se traduce en la traducción. Así que yo también recomiendo verla. Sobre es un thriller básicamente de un asesinato, de unos asesinatos y un policía atormentado, para variar, así como los periodistas atormentados, un policía atormentado que busca resolverlo y que también tiene muchos dolores con los que carga. The Outsider, esa está en Max, esa la encontré buena. Oye, pero Mercado Play, eso sí, tiene como 20 minutos comerciales por... Es una cuestión... Pero Bueno, aceptable, Twin aceptable. Twin Peaks está en Movie también. Sí, pues entiendo que Subieron llegó. todo. Pero llegó después que Mercado Play. Está penca. Espérate, y en Netflix está la última temporada de Twin Peaks, que es como de 2017. Y esa cuestión sí es rayadísima. Porque esa cuestión de la habitación roja No, es casi... Es cinearte francés. Es otra bola. Pero extraordinaria. claro, yo sí, tengo que decir que me gustó la original, Pero- la primera temporada, o sea, digamos, la Twin Peaks original, vi la segunda y claro, llega a ser como indescifrable en algunas partes, ¿no? Como que Sí. ya no sabéis para dónde va, no sabéis si va a terminar, está empezando, no se entiende nada. en esa ¿Qué es la ¿Me gracia? quedé Kitsch? dormido? en esa habitación roja también demencial, o sea, No, y el enano, ¿qué es ese enano, enano, weón? ¿no? Porque yo la última vez que vi un enano fue cuando lo lanzaban en el Lobo de Wall Street. Claro. Esa es la imagen que tengo, po, weón. Entonces, ¿Eso lo viste después de salir del trabajo, caminando por ahí? ¿O claro, no? caminando por Sanhattan vi una fuente haciendo... En la En una misma oficina. onda. Miraste para la municipalidad de Vitacura y viste una weá. Sí, y después- puta, la corredora de bolsa que edificio tengo, al frente. la corredora de bolsa que tengo enfrente estaba en la misma con el enano. sí. Saludos a Sanhattan que nos escuchan diariamente. Sí. Tenemos público ahí. Bueno, señoras, señores, este ha sido el primer capítulo. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente, que no hemos definido qué libro vamos a hablar. En la segunda, Ah, cierto, weón. Pero Sí. lo vamos a definir más rato. ¿Sí? ¿No quieren definirlo ahora? Nos quedan Dale, unos minutitos.
Veámoslo al tiro. Tú Sí, tenías sí. el listado de Max. A ver. Uf, recién el segundo. No, Anier no. ¿Sí? Ese toca. Anier no. Ese toca. El acontecimiento. ¿El acontecimiento? Sí. Estamos. Perfecto. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo donde hablaremos sobre el libro El acontecimiento, para que vayan leyéndolo. Les queda una semanita. Eso, gasten plata. Saludos muchachos, que estén muy bien. Chao. Chao. Ahí.